Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase sobre patología pleural. Sobre patología pleural. Es un capítulo grande también. Vamos a ver de que la pleura es una fina membrana que recubre los pulmones, ¿no? Tienen unas imaginaciones que van a ser hacia la zona de las cisuras. Pues hay una pleura mediastínica que está pegada al mediastino, hacia el diafragma y hacia la pared costal, ¿no? Pero es una sola membrana que tiene esas imaginaciones. Tiene la pleura que va acompañada de la cisura mayor en el lado derecho y la cisura menor en el lóbulo medio, de la cisura mayor y la cisura menor. Este mesotelio, cuando se ha cultivado, puede secretar factores hipertácticos, por lo tanto puede participar en la inflamación, ¿no? Con la producción de atracción de neutrófilos, monocitos y transformarlos en macrófagos, ¿no? Es capaz de migrar para funciones de reparación y transformarse en macrófago. No sale en modo de presentación. Bueno, no sé por qué no sale en modo de presentación, ¿no? Entonces, esta célula mesotelial tiene una actividad metabólica, inicia los procesos de la cascada de la inflamación, cambios en la permeabilidad de la membrana pleural y segrega componentes de tejido conectivo, ¿no? Y puede intervenir en la formación de la matriz conjunta del pulmón adyacente. De ahí que también tiene una importancia en la patogénesis de la fibrosis pulmonar. La vascularización de la pleura, cuando se estudió las pleuras o cuando se estudia animales, los que son menos de 30 kilos, como los ratones, a veces no es la misma fisiología que en el humano. En el humano tienen que usarse animales con más de 30 kilos, como el carnero, el cerdo, el perro, animales grandes, animales pequeños. Entonces, lo que se ha visto es de que la pleura visceral es la que no tiene inervación, la que está inervada es la pleura parietal, ¿no? Es la inervación. Y en la pleura visceral es un tejido conjuntivo sin terminaciones sensitivas, ¿no? Está irrigado por la circulación bronquial y el drenaje venoso y linfático, el venoso es a las venas pulmonares y el linfático al sistema linfático pulmonar. Y la pleura parietal es la que tiene el sistema linfático y es por donde se drena todo el líquido pleural, todo el líquido linfático, y es muy importante en mantener los sistemas de aquelaramiento del agua pulmonar. Y es un sistema de un fino endotelio. No es como los vasos, ya sean arteriales o venosos, ¿sí? Esto no, solamente son células endoteliales que se pueden dañar. Por ejemplo, paciente con neumonía, paciente con COVID, tantas neumonías severas, eso se daña. Entonces, si ese paciente hace insuficiencia cardíaca en algún momento de su vida o insuficiencia renal, ustedes saben que son pacientes que van a acumular líquido y ese líquido se va a acumular en la pleura. Entonces viene el derrame pleural. ¿Por qué? Porque no tiene mecanismos de aquelaramiento del agua pulmonar, ¿no? Entonces, la formación y el líquido, ya saben que se forma en la pleura parietal y se reabsorbe en la pleura parietal. Entonces, siempre hay líquido alrededor de 7, 10, 15 centímetros que está recubriendo el pulmón. Entonces, el espacio pleural se acumula por aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, cuando hay aumento de estados congestivos, disminución de la presión pleural, las atelectasias. Importantes atelectasias pueden hacer una presión negativa y pueden jalar agua hacia el espacio pleural.
aumento de líquido en el intersticio pulmonar, en los estados de sobrehidratación, ruptura o lesión del conducto torácico, ¿no? Y puede haber ahí un quirotórax. Descenso de la presión oncótica, ¿no? Como los síndromes nefróticos o los síndromes de desnutrición. Aumento de la permeabilidad en la microcirculación, como el exudado. Llegada de líquido al espacio peritoneal por las comunicaciones transdiafragmáticas, por ejemplo. Y lo más importante de todo, la causa más importante es el deterioro del drenaje linfático. Esa es la causa más importante. ¿Cuáles son los métodos para diagnósticos en la patología pleural? La historia clínica. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y tiene derrame pleural bilateral y está descompensada su enfermedad de fondo, probablemente ese sea el diagnóstico. Derrame por factores hemodinámicos. Tenemos imágenes como la radiografía de tórax, la ecografía, la tomografía, la toracocentesis, que es la punción para extraer el líquido, que se hace a nivel de la séptima costilla intercostal, borde superior, línea media clavicular posterior, ¿no? En la parte posterior de la espalda, en la parte dorsal, la línea media clavicular en el borde superior, la séptima costilla, la que más tenemos acceso. Ahora, eso también puede hacerse de acuerdo a lo que cuando está guiado por imágenes en cualquier sitio, ¿no? Pero guiado por imágenes. La biopsia pleural, la biopsia transparietal puede ser con aguja, la toracoscopía médica o las biopsias guiadas por ecografía o por tomografía, guiadas, o la toracotomía, que es una exploración, un corte de la cavidad torácica, ¿no? Además, también estudiamos para ver si hay patología parenquimal que pueda ser causante de este derrame, la broncofibroscopía, como los tumores en las masas, un cáncer en el bronquio y da metástasis a la pleura, ¿no? Y la tomografía con emisión de positrones, el PET scan, ¿no? Cuando puede haber engrosamientos que se ven en la tomografía, pero no sabemos si eso es benigno o maligno. El PET scan capta mayor actividad metabólica de la glucosa en los procesos malignos, entonces sería un PET scan positivo. Entonces, la tomografía nos dice que hay un engrosamiento, pero no nos dice si hay malignidad, ¿no? En cambio, el PET scan sí nos sirve para malignidad. Muy bien, entonces son todos los estudios en cuanto a historia clínica. Tenemos que ver, por ejemplo, asintomáticos, cantidad pequeña, o no hay inflamación importante de la pleura. Cuando hay una inflamación importante de la pleura hay mucho dolor, un dolor intenso, horrible. La pleuritis, que no se ve derrame porque es un engrosamiento de la pleura y se friccionan ambas pleuras, que tiene mucho dolor, ¿no? Cuando aparece el líquido, el dolor puede calmar. Inflamación de la pleura parietal, va a haber dolor pleurítico. Puede ser en la zona costal, en la parrilla costal o en la pleura diafragmática. Si cuando es el hombro, puede ser la pleura diafragmática, ¿no? Tos seca, irritativa, puede haber disnea cuando hay una cantidad superior a la mitad de un hemitórax. Por encima de 1,5 litros, 2 litros, comienza a haber disnea, ¿no? Ojo, cuando hay disnea importante con pequeño derrame, el derrame puede dar disnea, pero es directamente proporcional a la cantidad, al volumen. Cuando es pequeñito, tiene que haber otra causa, que generalmente es una causa parenquimal o vascular, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la linfangitis carcinomatosa, o la tromboembolia, o la neumonía. Los signos físicos dependen del volumen, ¿no? Cuando hay 250 o 300 centímetros puede no detectarse en el examen físico, ¿no? En el examen físico, o sea, me refiero al síndrome pleural. Signos habituales cuando es más de 500 centímetros, la matidez, las vibraciones vocales disminuidas y el soplo expiratorio, que es la percepción del componente expiratorio del soplo laringotraqueal cuando aparece más de 1 litro, alrededor de 1000 centímetros, ¿no? Es útil para detectar nódulos, masas, engrosamientos pleurales, derrames libres o tabicados. Pero ayuda menos cuando hay un síndrome pleuroparenquimal. O sea, cuando hay un componente pleuroparenquimal y ya no podemos detectar cuál es la pleural y cuál es la parenquimal. Entonces, en la radiografía de tórax podemos detectar derrames mayores a 75 centímetros. Pueden ser libres o loculados de localización típica y atípica. Es muy útil para ver derrames subpulmonares, como vamos a ver en unas radiografías. Puede orientar sobre la etiología de los derrames masivos o cuando son bilaterales, ¿no? Por ejemplo, el derrame bilateral con insuficiencia cardíaca
con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca. Derrame pleural bilateral con silueta cardíaca normal, pensar en neoplasia, pleuritis por colágeno, cirrosis con ascitis, insuficiencia renal crónica o lesión del esófago. ¿Sí presentas? No. El espacio pleural, jóvenes, contiene alrededor de 15 mililitros, cantidades pequeñas pueden verse en posición de cúbito lateral. La obturación del seno costofrénico posterior se observa con 50 a 75 mililitros. La imagen del meñisco, o sea, la aborración del seno costofrénico lateral, aparece con líquidos alrededor de 150. Recuerden que la cavidad pleural puede acumular hasta 6 litros, ¿no? Este es el borramiento del seno costofrénico lateral con 150, y la obturación del seno costofrénico posterior con 75. Cuando el paciente tiene esto, yo puedo, ¿y por qué no es un engrosamiento pleural? Si yo veo esa obturación, ¿por qué no es un engrosamiento? No es un engrosamiento. Cuando uno lo pone en decúbito lateral, ve cómo esa opacidad se distribuye en forma homogénea. Cuando es más de 1 centímetro, o sea, más de 10 milímetros, es el líquido que se está dispersando. Si vemos que no hay un velamiento entre la pared y el pulmón, entonces sería un engrosamiento en la base. Ahí vemos más cantidad de líquido, se ve la línea de Damasao, ¿no? Es esa línea que se puede ver acá, esta línea, esta es la línea de Damasao, esta línea, ¿no? Estos son igual, ahí está la línea, ¿no? Derrame en la cisura. Ahí tenemos que hay un derrame con un desplazamiento del mediastino, todo el mediastino ha sido desplazado. Entonces, desplazamiento del mediastino. Acá tenemos una elevación del diafragma, ¿no? Vemos. Ustedes saben que el diafragma derecho realmente está más elevado que el izquierdo, pero acá está más elevado el izquierdo. Entonces, cuando el paciente se le echa en decúbito dorsal, entonces vemos que todo el pulmón se vuelve blanco. ¿Qué quiere decir? El agua se ha desplazado. Entonces es un derrame subpulmonar. Es muy útil para ver el derrame subpulmonar. Mejor que usted vea que la tomografía, porque la tomografía ustedes saben que se echa uno echado, entonces todo el líquido se va ahí. En cambio acá hay diferente transparencia del pulmón, ¿no? De un mismo sujeto, de pie, supino, y de decúbito. Muy bien, la tomografía nos es muy útil cuando hay un síndrome pleuroparenquimal, ¿no? Y nos permite identificar lo que son masas, las estructuras del mediastino, y también permite valorar derrames tabicados, ¿no? Es muy importante acá, por ejemplo, uno ve todo un velamiento en el hemisferio izquierdo. Entonces, acá llama la atención una cosa, que es que no está dispersado el mediastino, ¿no? Incluso la arteria que está para hacia el lado izquierdo. Entonces, si vemos la tomografía, vemos que hay un colapso de la luz bronquial. Entonces hay una telestasia. Y si hacemos una bronco y el derrame. El derrame es poco. Esto nomás es el derrame, esto es el derrame y esta es la parte parenquimal, el colapso, por una obstrucción de la luz. Uno hace una broncoscopía y encuentra un tumor en el bronquio, ¿no? O podemos ver esos engrosamientos de la pleura y uno puede guiar a tomar una tomografía. Cuando hacemos comparar con una toracoscopía, vemos esas lesiones segmentarias. Igual acá hay un engrosamiento de la pleura, solamente acá, ¿no? Y en una toracoscopía se ve como una salchicha. ¿Sí? Entonces esa es la utilidad que tiene la tomografía para la patología pleural. La resonancia magnética nuclear no tiene mucha aplicación en el pulmón, ¿no? Solamente se dijo que los exudados pueden tener una señal más luminosa, los exudados. Es un tono brillante, ¿no? Podríamos decir, si es brillante sería un exudado. Cuando es un exudado es porque la pleura está enferma. Muy bien. Esto es importante, el síndrome del mediastino quieto, cuando se ve que no está desplazado el mediastino. Cuando no está desplazado el mediastino, generalmente son lesiones. Otra vez, no corre. Bueno, derrame masivo, mediastino desplazado, generalmente es líquido. Cuando no está desplazado, puede ser una telestasia dentro del bronquio, puede ser una enopatía en el mediastino, y eso es cáncer, ¿no? Neoplasia. O puede ser que toda la pleura esté engrosada y ahí da un fenómeno de adherencia, un tumor de la pleura que se llama mesotelioma, y eso da el síndrome del pulmón atrapado, o sea, no hace que el pulmón se desplace,
Entonces se llama el pulmón atrapado, que se ve en mesotelioma. Entonces, como pueden ver ahí, mesotelioma es un cáncer o neoplasia. Entonces, todo eso es cuando hay un derrame masivo y el mediastino no es desplazado, pues hay que sospechar en una neoplasia. En el derrame talicado es útil la ecografía, ¿no? Mejor que la tomografía, la ecografía, para hacer todas las toracocentesis guiadas. No sé, hay trasudados ecogénicos, ahí pueden ver, ¿no? Acá, este era con un efecto, no sé qué pasaba. Entonces, esta ecografía nos ve catabiques, nos hace la ecografía, nos localiza la zona y donde podemos hacer una punción guiada. El PET scan, como les dije, nos da una captación en toda la zona y nos puede determinar si es maligno, ¿no? El otro estudio es la toracocentesis, en la cual se hace una punción. La hacemos a nivel, como ya les dije, en el séptimo espacio. Nos va a determinar sobre todo su análisis citoquímico, si es un exudado o un trasudado. Tengo que decirles que con este método solamente se lleva un diagnóstico de un 25%, solo un 25%, que puede ser, por ejemplo, hemático con células A positivos, cáncer, puede ser pus, un empiema, ¿no? O una tuberculosis si sale BK positivo, si sale lechoso con triglicéridos y kilomicrones, es un kilotórax, ¿no? Pero eso solamente llega a un 25%, o sea, un 75% se va a quedar sin diagnóstico, ¿no? Entonces, los trasudados y los exudados. Recuerden, el trasudado no tiene compromiso de la pleura, o sea, no hay enfermedad en la pleura. El mecanismo fisiopatológico ahí son fenómenos hemodinámicos, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica o aumento de líquido. En cambio, cuando hay exudados, hay compromiso de la pleura, o sea, la pleura está enferma. Ahí puede ser por dos mecanismos: inflamación, como la neumonía, como causas inflamatorias, infecciosas, derrame paraneumónico, tuberculosis, o secundarias enfermedades sistémicas, como lupus, artritis reumatoidea. Y la otra es infiltración de la pleura, o sea, cáncer. Puede ser primario, mesotelioma, o secundario a cualquier órgano que pueda dar una metástasis en la pleura, incluido el más común, que es el pulmón. Pero puede venir de mama, de colon, de riñón, de páncreas. Muy bien, ya les dije cómo se hace la toracocentesis. Entonces, el trasudado tiene estas características: un aspecto seroso, un pH igual a la sangre, la glucosa más de 60, la relación pleura-sangre de HL es menos de 0.6, la relación de las proteínas pleura-sangre menos de 0.6 o más de 3 gramos, las células más de 1000 por minuto cúbico y de predominio nuclear. Acá es cuando no hay enfermedad, son factores hemodinámicos como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal crónica, la hipoalbuminemia, el derrame postparto, la enfermedad del pericardio o la diálisis, epileptasias, mixedema, ¿no? Cuando uno hace una punción hay que mandar a ver, vamos a ver, ya se puede ver esto. Cuando mandamos para pH hay que ser con jeringa de gases, jeringa de gases. Cuando se va a estudiar para cultivos, hay que hacer un medio de hemocultivo para enriquecer y puedan crecer las bacterias, ¿no? Cuando se va a hacer, y nunca poner formol. Cuando se va para formol, cuando se va a hacer para patología, sí hay que poner formol, ¿no? Y cuando se va a hacer el citoquímico, hay que poner heparina para que no coagulen las células con las proteínas. Entonces, el aspecto del líquido es importante, ¿no? Líquido hemático, líquido lechoso. Un líquido lechoso lo que tiene que hacer es centrifugar. Centrifugamos. Si el aclaramiento hay un sobrenadante, probablemente ese es un exudado, ¿no? Un exudado. Como pus, por ejemplo. Si es uniforme, eso es un kilotórax. Entonces hay que ver. Si es más, los triglicéridos más de 110, es un kilotórax. El kilotórax está detrás un linfoma o un cáncer. El tratamiento es: no debe comer, nutrición parenteral y un drenaje.
Hemático, neoplasia, ¿no? Otra causa puede ser el infarto pulmonar, traumatismos o el síndrome de Doerner. Cuando es hemático hay que centrifugar y hay que ver el hematocrito. Si es más de la mitad del sanguíneo es hemotórax. ¿Cuánto es el hematocrito? 45, ¿no? Si es 30, si es 28, ese es más de la mitad, es un hemotórax. Se evacúa, joder. Hay que evacuar con un tubo. ¿Por qué? Porque esa sangre va a fibrosar la pleura. Si el hematocrito es 10, eso es hemático, no es hemotórax, es un líquido hemático. Entonces, el pH es importante. Los exudados generalmente son ácidos y los trasudados son normales o alcalinos. El pH, mientras más ácido, es más enfermedad. O sea, si está infectado, mientras más ácido, está más complicado. ¿Por qué? Porque el consumo de ácido láctico. Y eso hace de que el consumo de glucosa y ácido láctico baja la glucosa, baja el pH. Si es infección, es malo. Eso se está complicando ese líquido. Hay mucho consumo de bacterias y mucha adherencia. Y cuando es cáncer, también. Si está bajo el pH, bajo la glucosa, hay mucha célula tumoral. Entonces, hay mucha actividad de células tumorales. Ahí, pH líquido pleural, si es bajo el pH, pensar en derrames paraneumónicos, neoplasias, tuberculosis, ¿no? Uno que puede dar un pH así, bajísimo, 7.1, 7, con glucosa baja, que no es infección, es la artritis reumatoidea. Es la única que puede dar un líquido con pH y glucosa parecido a un empiema. ¿Por qué? Porque es una necrobiosis. Los nódulos son necróticos, hay isquemia y necrosis, y eso hay mucho ácido láctico. El descenso del pH y de la glucosa es lo que les he dicho. Si es infección, la cosa se está complicando hasta su máxima expresión, que es el empiema. Y si es cáncer, hay mucha célula tumoral, entonces hay menor supervivencia. Si se va a hacer una pleurodesis, probablemente haya mucha adherencia y no haya éxito en la pleurodesis. Ahí se ven las adherencias y si va asociada a una DHL elevada, peor todavía, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cuáles son las pautas diagnósticas? Ahí tenemos las pautas diagnósticas. No sé por qué no puedo presentar esto. No se puede, debe ser algo de ¿no? Entonces, primero hacer el examen clínico. Entonces, con el examen clínico yo tengo, repito, paciente renal, cardíaco, está con enfermedades compensadas, líquido, derrame pleural, el defractor hemodinámico, ahí queda. Si es un derrame unilateral y el paciente no tiene enfermedad cardíaca, renal, a una tensión hemodinámica, tengo que hacer toracocentesis. Pues ahí tengo el diagnóstico de un trasudado, un quilotórax, un empiema, ¿no? Un líquido hemático, cáncer. Recuerden que el 25% se hace diagnóstico, 75% no hay diagnóstico. Y ahí tengo que ir a hacer una biopsia de la pleura. La gran pregunta es: ¿cuál es la mejor biopsia? Eso depende de la enfermedad. Ese 75% que les he dicho son dos enfermedades: tuberculosis o cáncer. Tuberculosis o cáncer. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la biopsia y con la biopsia ya tenemos que tener el diagnóstico. Si no hay diagnóstico, algunos plantean hacer una toracotomía o ir a una videotoracoscopía. Pero siempre hay que tratar de no llegar a los métodos más invasivos, ¿no? Si no hay diagnóstico, hay que volver a hacer todo. Nuevamente la historia, ecografía, tomografía, broncoscopía, PET, ¿no? El PET scan. Pero al final siempre tenemos que tener diagnóstico. Muy bien, vamos a revisar rápidamente derrames pleurales sin compromiso pleural de la pleura, algunos conceptos. Más frecuentes: cardíacos, hepatópatas, cirrosis, síndrome nefrótico, ¿no? Los renales crónicos. Menos frecuentes: enfermedad del pericardio, diálisis peritoneal, urinotórax, postparto, mixedema, síndrome de la vena cava superior, arteritis pulmonar, iatrogenia. Enfermedad cardíaca y vascular. Cuando son por falla cardíaca, suelen ser bilaterales o más derechos. No sacar más de 500 o 600 centímetros si el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? No sacar más. Recuerden que la pleura no es un balde, no es un espacio inerte,
Tiene un factor hemodinámico. Ustedes lo botan, se vuelve a llenar. Hay que corregir la insuficiencia cardíaca, ¿no? En otros derrames que pueden presentarse es el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler apareció en la cirugía cardíaca. Los operan y a los 3 meses, durante las 2 o 3 semanas hasta 3 meses pueden presentar derrame. Eso también se ha visto en infarto, se ha visto en cirugía, en traumatismo de tórax, en los implantes de marcapasos y la angioplastía. Hoy en día se hace mucha angioplastía, es una de las primeras elecciones para tratamiento de la cardiopatía coronaria, para el infarto. Te ponen un stent, te revascularizan. Y eso, pues, luego aparecen derrames pleurales, síndrome de Dressler. El tratamiento es antiinflamatorios no esteroideos o corticoides, ¿no? Orales, y va muy bien. La tromboembolia pulmonar y el derrame suele ser un líquido hemático, a veces con eosinofilia y en poca cantidad. Derrame pleural en los pacientes postquirúrgicos. En cada uno de los postquirúrgicos hay que ver 2 cosas: asintomáticos o sintomáticos, y tempranos y tardíos. Los tempranos generalmente están en relación a la cirugía, no se toca los tempranos, ¿ya? En cambio, los tardíos, eso sí habría que estudiar, ¿ya? Entonces, los tempranos, esto se hace referencia en los pacientes postquirúrgicos cardíacos, ¿no? Igual, en los tempranos, cuando es temprano, muchos tienen derrames, pueden ser trasudados, y cuando son tardíos, bueno, podría ser una inflamación del mediastino, del diafragma, sangrado. Ahí tendría que ser una toracocentesis, ¿no? Tal vez es un derrame complicado y de acuerdo a esas características, a esas etiologías. Con los pacientes renales, el síndrome nefrótico puede haber también derrames de tipo trasudado. Recuerden que el síndrome nefrótico tiene un estado de hipercoagulabilidad, y entonces hacen trombosis de la vena renal y de ahí se va de frente al pulmón, ¿no? Y pueden dar embolía pulmonar. La diálisis peritoneal se pasan por las comunicaciones transenfermáticas, y si un paciente tiene mucho derrame pleural, por diálisis tiene que cambiar el sistema de diálisis. No se puede estar haciendo toracocentesis, no se hace. Tiene que parar el líquido que está entrando en la parte del peritoneo. En la cirrosis hepática, igual, cuando hay líquido, no se hace toracocentesis, se hace paracentesis, excepto que haya mucha insuficiencia respiratoria, solo se saca 500 centímetros, igual que la insuficiencia cardíaca. Y si hay pacientes que tienen mucha recurrencia, se puede hacer una pleurodesis para que deje de juntar líquido en la cavidad pleural. Muy bien, esas son las características y las cosas en las que son derrames donde no está enferma la pleura. Los cardíacos suelen ser bilaterales o más derechos. No se saca, salvo si hay mucha insuficiencia respiratoria, solo 500. Los renales igual. Los hepatópatas también. En estos pacientes renales o cirróticos puede haber una recurrencia del derrame. ¿Por qué? Porque hay comunicación con la pleura, pasan y no tienen los mecanismos de reabsorción. Se puede hacer una pleurodesis, un drenaje con una sínfisis de la pleura. Luego veremos eso, una pleurodesis. Ahora vamos a ver cuando hay compromiso de la pleura, o sea, la pleura está enferma. Entonces acá, cuando ya les dije, hay 2 enfermedades, cuando no hay diagnóstico con una toracocentesis, cáncer o tuberculosis, ¿no? Entonces puede ser neoplasia como mesotelioma, tumores pleurales secundarios, tuberculosis pleural, derrames pleurales exudativos como infecciosos, el empiema o el derrame paraneumónico, o enfermedades del colágeno como la vasculitis. Entonces, pruebas sugestivas para neoplasia: pH bajo, glucosa baja, ¿no? Eso indica que hay extensión de enfermedad de la pleura. Marcadores tumorales, como los adenocarcinomas, ¿no? Los marcadores no sirven para linfomas o mesoteliomas, y las cosas que son sugestivas para tuberculosis es un citoquímico con glucosa normal, pH normal, y puede haber mononucleares, puede dar ADA positivo por encima de 40, ¿no? Isocimas o interferón gamma, ¿no? Interferón gamma positivo en el líquido pleural, o una reacción en cadena de polimerasa como el GIN-ESPER. Puede hacer en el líquido pleural, no sale positivo. Son cosas que no son sugestivas de tuberculosis,
¿no? El diagnóstico definitivo para estas dos entidades es la biopsia, sacar un pedazo del cerebro. Y esa biopsia se puede hacer con aguja, por toracoscopía o por toracotomía. Recuerden que la toracotomía es lo último que se debe hacer, pero hay situaciones donde no hay toracoscopía, tendría que hacerse toracotomía, ¿no? O biopsia pleural con aguja. Las agujas pueden ser Abbas, Kupek, Castellani, Boutin, pero depende del rendimiento, ojo, tanto para TB como para cáncer, depende del rendimiento. Recuerden esto, la fisiopatología. En la TBC es como un lija, hay como una granula, es un lija, toda la pleura está granulada, toda. Entonces, donde yo meta la aguja, voy a tener alto rendimiento, ¿ya? Por eso es que los estudios para tuberculosis puedo tener hasta 75 u 80% de rendimiento con la aguja. Eso aumenta cuando hay esparticia, 80-85%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es difusa la lesión. En cambio, en la neoplasia, si los PAP son negativos, quiere decir que no hay mucha lesión tumoral. Entonces, entonces la biopsia con aguja me va a dar poco rendimiento. Puede ser así, solamente esté enfermo acá y yo meto la biopsia con aguja ciega acá y me va a salir normal, porque esto está localizado, lesión focalizada. Entonces, por eso que los estudios con aguja no llegan para cáncer no llegan al 44%. El Papa Nicolau tiene más positividad, 44%. En cambio, con la toracoscopía se llega casi al 100% con toracoscopía. Entonces, para los derrames malignos, ¿no? ¿Cuántas toracocentesis deben hacerse en los derrames? Los derrames malignos son los más comunes, aquellos que no pueden tener diagnóstico, ¿no? Inicialmente. Tuberculosis y cáncer. De diagnóstico final, derrames malignos y tuberculosis, lo que les dije. Acá está el 75% que no hay diagnóstico con una toracocentesis. Los diagnósticos de certeza para el cáncer son las células positivas o tejido, ¿no? La citología nos da 62%. La biopsia con aguja ciega, 44%. Y la toracoscopía, lo que se mira la prueba, 95%. ¿Ya? Entonces esto ya lo hemos presentado, la toracoscopía casi 100%. ¿No? Ahora, ¿por qué esa alteración? Miren acá, las biopsias, el tumor, cuando nosotros hacemos con aguja a la pleura parietal, y cuando la pleura parietal solo está invadida en un 60%. No es como la visceral 100% cuando es cáncer de pulmón. Y cuando es cáncer de mama, de ovario, la visceral 87% y la parietal 47%. Por eso es que hay un bajo rendimiento en la biopsia con aguja. Por eso, esa es la razón, ¿no? No llega a una rentabilidad del 65%. Hay cánceres, ¿cuántas citologías, cuántas funciones se deben hacer? Máximo 2. Es como el BK, 2 BKs. No 5, 6, 7, sale negativo, vas a ir negativo. 2 sale negativo, la primera 63%, la segunda 70%, la tercera 70%, la cuarta 70%. No va a subir, no va a aumentar. Y si es negativo, va a ser negativo. Entonces, ¿por qué una neoplasia puede tener PAP negativo? ¿Por qué? Las razones pueden ser porque existen escasas lesiones neoplásicas, entonces pocas células en el líquido. La otra es que existan lesiones neoplásicas abundantes, pero de citología difícil, que ningún patólogo puede dar, mesotelioma linfoma. Necesitan tejido, no células, para hacer el diagnóstico. Y la otra son algunas que no sueltan. Hay tumor, pero no la sueltan las células. También hay heridas, como el epidermoide, o el adenocarcinoma, o el carcinoma de células pequeñas, el microcítico. Son las razones por las cuales puede haber un PAP negativo existiendo buena cantidad de células neoplásicas. Por eso, ya les dije, el descenso de la glucosa y el descenso del pH nos orientan a que eso sea neoplasia, hasta un 90%. ¿Ya? Si la glucosa es normal o el pH es normal, entonces la positividad que salga en el líquido es baja. Esta es una revisión que hay sobre la ecografía, ¿no? Uso de la ecografía en
en la patología pleural. Y acá hay dos grandes temas. La toracoscopía es un estudio, es un método que se hizo, como van a ver luego, cuando hay líquido. Hay bastante líquido, se mete un trocar y ahí se mete un toracoscopio. Y se evacúa el líquido y se mira la pleura. Pero tenía que haber líquido. Pero cuando no había líquido, había una contraindicación. Entonces, la ecografía nos dice de que puede guiarnos donde haya líquido taquicado y en esa zona meter un toracoscopio y poder ver la pleura. Es una revisión, entonces, ven, hay un signo que se llama el signo de deslizamiento en la ecografía. Si hay ese signo, hay mínima efusión. Entonces, ahí podemos entrar. Y ahí se encuentra ese signo y vemos ahí que hay líquido, poco líquido y se puede ver estas lesiones localizadas en esa zona. Entonces, la ecografía nos ayuda a localizar. Por ejemplo, miren, esto es un engrosamiento en la tomografía. Solo es un engrosamiento. Entonces, antes no se podía hacer toracoscopía, hoy sí se puede hacer toracoscopía y se puede ver de esa manera. ¿Ya? Entonces, cuando hay engrosamientos, ¿no? O pequeños derrames, se puede hacer una biopsia o una toracoscopía guiada por ecografía. Identifica con precisión las adherencias intratorácicas, puede guiar el acceso, incluso en ausencia total de derrame pleural. ¿Ya? Y se puede evitar la cirugía. Entonces, la idea es que el paciente no debe llegar a cirugía. Entonces, tenemos herramientas como la ecografía, la tomografía, para poder identificar engrosamientos y poder dirigir ahí con una aguja o incluso con una toracoscopía. A eso se refiere ese artículo. Esta es una revisión donde nos dicen cuál es mejor, la biopsia con aguja o con toracoscopía, ¿no? Y guiadas. Entonces, acá se revisa la toracoscopía y la ecografía. Nos dicen que es casi igual. El rendimiento es casi igual. ¿Ya? 94.8 incluso, ¿no? es casi igual. Alrededor del 90%, tanto para la tomografía como para la ecografía. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar. Entonces, podemos, de este artículo se dice que si la ecografía y la tomografía nos ayudan para guiar a procedimientos, entonces es lo que tendríamos que usar cuando hay engrosamientos o zonas localizadas. Vamos a pasar esto. La videotoracoscopía es el estándar de oro para el diagnóstico del derrame pleural maligno. Eso es una... Esta toracoscopía se hace, la videotoracoscopía lo hace un cirujano en sala de operaciones, anestesia general, un tubo de doble lumen, hay que colapsar un pulmón y trabajar en el otro, ¿no? Y la otra es la toracoscopía médica que se hace en una sala común con anestesia local, el paciente no está intubado y un solo tubo. Se hace de esa manera, van a ver ahí, este es el equipo del paciente, se hace como una toracocentesis, se pone silocaína, se hace una punción, se hace un orificio, por ahí se prepara para luego fijar un tubo, se mete nuevamente masificación de anestésico, se mete un trocar, ¿no? Para meter el toracoscopio, luego que ya estamos en cavidad pleural, se aspira todo el líquido, sale todo el líquido y luego se entra el toracoscopio y luego se mide en la pleura. Así se puede ver esas lesiones en la pleura, que son lesiones tumorales, y luego se mete una pinza y se hace biopsia. Se hace biopsia y luego de la biopsia, ahí son lesiones localizadas, como se puede ver, y ahí se toma, y luego de eso se echa talco, se hace el calcaje, o sea, se hace 3 procedimientos en uno: evacuación, se observa la pleura, se toma la biopsia y se hace la pleurodesis, y la pleurodesis se hace mejor con talco, el esteritalco, es un talco con partículas grandes, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja que tiene la toracoscopía para el diagnóstico y manejo de los derrames pleurales malignos. ¿No? Y luego se deja un tubo y así como queda el paciente con el pulmón expandido, ¿no? Y la pleurodesis, como les dije, se usan sustancias que van a producir una sínfisis de los espacios pleurales. Hay varios medicamentos que se usaron, la quinacrina, la tetracicrina, la doxiciclina, pero el talco es el que se usa. Pero no es el talco de cosmético, ¿eh?
o una vez se usó eso y se produjo embolía pulmonar. Se hizo embolía pulmonar, entonces, y eso se revisó. Rinaldo, un brasileño, que se describió síndrome de distrés respiratorio y se vio esto, ¿no? Ellos usaron, este es el talco cosmético, es pequeño y esto pasa a la circulación. Hay que usar el esterital, que son partículas grandes, esto no pasa a la circulación, solamente se queda en el espacio pleural. O sea, no es cualquier talco. Se comenzó a usar el talco, el polvo ese que usan para los bebés, el talco. Ese talco no es el esterital, que son partículas grandes como este que está ahí, ¿ya? Y esa es la forma en que se hace Ahora, para hacer un recuento, esto es importante, este cuadro. Cuando ustedes tienen un líquido pleural, un exudado, no tienen diagnóstico, estamos en ese 75%, ¿sí? Que hemos dicho que es cáncer o tuberculosis. Hay que mirar el pH y la glucosa. Se asume que está, si sale positivo la citología, ahí queda, ¿verdad? Si sale negativo es el problema. Si están altos, o sea, normal, o sea, no hay descenso, lo más probable es que sea la neoplasia. Lo más probable. Entonces ahí hay que esa glucosa y ese pH sean bajos. Si son bajos, probablemente sea tuberculosis. Entonces ahí hacemos una biopsia con aguja ciega. ¿Por qué? Porque para tuberculosis todo era como un lija. Pues donde meta la aguja tengo alto rendimiento. Pero para neoplasia ya no uso biopsia con aguja ciega. Puedo usar la biopsia con aguja ciega, pero guiada. Por ecografía o por tomografía. ¿Cuál es mejor? Tienen alto rendimiento, pero ¿cuál es mejor? La ecografía. Menos complicaciones. Se hace en tiempo real, se ve cómo se mueve el pulmón, menos complicaciones. Se puede hacer biopsia guiada. Se puede hacer toracoscopía médica, ¿no? Guiada por imágenes, incluso sin líquido pleural. O se puede hacer toracoscopía médica cuando hay líquido, además se hace biopsia pleural y pleurodesis. Si no hay diagnóstico, tendría que irse a una BAT, ¿no? BAT. Entonces, ¿cuándo estaría indicada la BAT? Cuando la biopsia con aguja ciega, ¿no? Guiada por ecografía o tomografía, me es negativa, ¿no? Es negativa y además yo de repente necesito una biopsia pulmón. Entonces ahí le digo al cirujano, porque recuerden que todo lo demás que he dicho de toracoscopía es en la pleura parietal. Entonces ahí sí se puede hacer una videotoracoscopía, que se pueda tomar biopsia pulmón. Conclusión, las biopsias de aguja ciega, o sea, el derrame pleural, historia clínica, puedo tener diagnóstico cuando son enfermedades hemodinámicas, ¿ya? Y ahí la pleura no está enferma. Cuando la pleura está enferma, generalmente eso puede ser inflamatorias o infiltradas. La toracocentesis me hace diagnóstico en un 25%. Multiasudado, hemático, PA positivo, pus, empiema, lechoso, quilotórax, ¿no? Tengo diagnóstico. Y ahí nomás, 75% me quedo sin diagnóstico, que es cáncer o TB. Si yo sospecho en TB, cuando no hay mucho consumo de la glucosa ni el pH, ¿sí? Y no hay lesión parenquimal, puede ser tuberculosis, biopsia con aguja. Si yo es un paciente mayor y hay descenso de la glucosa y del pH y sigue negativa, pienso en cáncer. Entonces ya no hago con aguja. Puedo hacer con aguja, pero guiada por imágenes. O una toracoscopía o videotoracoscopía, de acuerdo a lo que haya también en los centros, ¿no? A veces no hay ni toracoscopio ni videotoracoscopio, simplemente hay un cirujano y ahí se puede hacer una pequeña toracotomía, ¿no? Pero la idea es evitar la toracotomía, ¿no? El derrame paraneumónico es otro tema en el cual es una infección secundaria a una neumonía. Esto puede ser simple, simplemente como un componente inflamatorio, o complicado cuando se va a carintiema. Y hay varias clasificaciones, varios estadios que dependen del descenso de la glucosa y el descenso del pH. Mientras más bajo el pH, más baja la glucosa, más consumo de glucosa, de ácido láctico, más fibrina, puede haber gérmenes y adherencias. Entonces lo que se quiere ahí es evitar eso. Evitar que el pulmón se encarcere, se vuelve un pela. La pleura visceral que cubre el pulmón es como la cáscara del huevo, no la cáscara de afuera, sino la de adentro. Cuando uno hace cocer el huevo y va a comer y lo pela el huevo, así es, delgadita.
Cuando se vuelve inflamada, se vuelve como la suela del zapato, así dura, como la suela del zapato. Y eso hace que el pulmón no se movilice, lo atrapa, haciendo hay que decorticar, sacar todo eso. Entonces hay que evitar que se llegue a ese estadio. Entonces, ¿cómo hace? Uno puede hacer una punción. Si es un líquido con glucosa normal, pH normal, tratamiento antibiótico. Si eso está disminuyendo, hay que poner un tubo que evacuar. Si ha disminuido más y en la ecografía hay tabiques, sustancias fibrinolíticas, TPA, ¿sí? O sea, el inhibidor del plasminógeno, lo que usamos para los infartos, para trombolisis, o uroquinasa, o estreptoquinasa, con un poco de alfa-dornasa, eso es lo que se pone, es un DNasa, que se acuerdan, les enseñé en fibrosis quística, ese es lo mejor para producir degradación de la fibrina y evitar que se llegue hacia la incarcelación. ¿Ya? Lo mejor, eso es en cuanto a pleura. Tenemos media hora para hablar de cáncer de pulmón. ¿Alguna pregunta, algo sobre este tema? El cáncer de pulmón es un cáncer, tal vez sí es el cáncer de los más malos que hay. Es un cáncer muy frecuente en varones y mujeres. En varones está dentro de los primeros cánceres, sumado con el cáncer de próstata y pulmón. En mujeres mama, pulmón, tubo digestivo, ¿ya? Y cuello uterino. Este cáncer tiene la mortalidad de este cáncer de pulmón es la sumatoria, es más que todos los cánceres más frecuentes. O sea, por ejemplo, de 100 cánceres de mama, estadios tempranos estoy hablando, estadios tempranos, de 100 cánceres de mama se mueren 5. De 100 cánceres de colon se mueren 5. De 100 cánceres del cuello uterino se muere 1 temprano. O sea, de 300 personas se han muerto 10, ¿no es cierto? 10. De cáncer de pulmón, de 100 se mueren 50. Entonces, a eso se refiere. Su mortalidad es más que sumadas todas las mortalidades de los cánceres más frecuentes. Y eso se entiende porque el 50% tienen metástasis al inicio del diagnóstico. Y el 25% solamente pueden ser localizadas y resecadas. Entonces, esto es un tema importante, es un cáncer de los más malos. Es la principal causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es lo que les dije, es la mortalidad de la sumatoria, la frecuencia de los cánceres, tanto en hombres o en mujeres, ¿no? Esto es interesante, miren cómo en el año 97, o sea, casi el 2000, casi 2000, 1997, casi en el 2000, el estadio 1A, a los 5 años 61%, estadio 1A, 1A, ¿cuánto tiene de supervivencia en cáncer de cuello uterino? 1A, 100%, se cura. Cáncer de mama, 100%, se cura. Cáncer de pulmón, 60%, o sea, 40% de mortalidad. Entonces, ¿qué les dice eso? ¿Qué pueden deducir? Si fueran investigadores, ese era el score, o sea, el famoso TNN. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A. 4. Con 4 o 1%, casi nadie vive, ¿no?
quiere decir de que es muy agresivo, ¿cierto? ¿Qué más? O que algo está fallando. O sea, ese 1A, de repente pues no era 1A, de repente era un tumor de 5 milímetros, vamos a poner 8 milímetros, que ni se ve en la radiografía, pero que ya dio metástasis. ¿Sí? ¿Puede ser, no? Sí. Entonces le han sacado el tumor como 8 milímetros, pequeñito, tratamiento de lobectomía, sacan el óvulo, pero ya quedó la metástasis, que no se identificó. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Eso era. Eso es. Por eso que comenzó a revisarse el famoso TNI. Y vamos ya en la octava, y va a salir a novena. Se va revisando, y eso va cambiando la sobrevida. Y este es uno, pues lo he puesto ahí porque recuerden esto, 2000, no es tan antiguo, 2000. Con 2000 ya teníamos muchos cánceres de mama, de cuello, colon, eso se cura. En 2000, 1A, 60%. Pues eso nos hizo ver a los investigadores que anda mal. Entonces tenemos que cambiar todo, cómo hacemos el TNI, todo. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, primero, bueno, tengan en cuenta eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vamos a pasar rapidísimo. Tabaco. El primer factor de riesgo y la contaminación de elementos, como el humo, el carbón, la minería, las sustancias radioactivas, lo que respiramos todos los días, el monóxido de carbono, las partículas por millón, todo lo que nuestras autoridades nos hacen respirar porque no hay controles de salud pública, no hay control. Y ojo que acá está todo lo que comemos con la minería ilegal, que contamina los ríos, y eso que hace que los tubérculos, las hortalizas, todo lo que comemos esté contaminado con componentes de la minería, ¿no? Que usan químicos. O los insecticidas, que no tienen, como ustedes vayan acá a la avenida Parra y vean ahí, todo tiene metabodona, eso está prohibido. Por eso es que para los tratados de libre comercio no te aceptan, te hacen análisis del suelo, te meten una jeringa de 3 metros, una jeringa de 3 metros, sacan el agua, sacan todo, y eso se lo llevan. Y eso lo pasan, ven los elementos que hay. Si tú estás regando con un agua no certificada, te anulan. Los abonos, se encuentran químicos prohibidos, te anulan. Tienen que ser con elementos orgánicos. ¿Por qué? No es porque sean exquisitos, es porque están cuidando a su gente, porque no les puede dar de comer cosas cancerígenas. Por eso que tenemos tanto cáncer, sin que la población fume mucho. Acá no se fuma mucho, o sea, no se fuma mucho, es fumar una cajetilla por día, mínimo, durante 15 años. Gente fuma socialmente 4 o 5 cigarros, 2 o 3 en la noche, pero eso no es factor de riesgo para cáncer. Pero tenemos más cáncer que ellos, que ahí sí fuman desde los 12 años, una cajetilla. Y es porque respiramos cancerígenos, comemos cosas cancerígenas. Esas son cuestiones de salud pública. O sea, prevención. Muy bien, los factores de riesgo, ¿no? Entonces, los fumadores, eso está demostrado, con la cantidad de cigarrillos, ya les he dicho, 15 años, 20 por día. ¿No? El abandono del hábito de tabaco también puede ser regresional lesiones precancerosas, en 15 años, ¿no? En 15 años tengo el factor de riesgo. Si yo fumo y dejé de fumar, recién a los 15 años, tengo el riesgo normal de toda la gente, como si no hubiera fumado. ¿Ya? El amianto es para mesotelioma. Entonces, ¿cómo se clasifica? Hay una clasificación por anatomía patológica: el cáncer epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma indiferencial de células grandes, ¿no? Carcinoma microcítico o Axel, y otros como el adenoscamoso, carcinoide, carcinosarcoma, adenoide quístico. Esto es lo que el patólogo mira, de acuerdo a la morfología. Pero acá solamente nos interesa desde el punto de vista clínico el cáncer oncogénico de células pequeñas, el OAXEL, células pequeñas, que es este de acá, que era microcítico, y lo demás se ha puesto todo un grupo de cáncer oncogénico, no células pequeñas. ¿Por qué es esto? Porque células pequeñas, ya, es que esto cambia, o sea, para este no hay TNM, para este es quimioterapia, porque es una enfermedad que se considera sistémica. Si tú operas eso y lo dejas así y piensas que va curado, no, por eso que la mortalidad cambió. El TNM es para cáncer oncogénico no células pequeñas.
comienza. Ahí sí hay que clasificarlo bien, ¿no? Entonces, el cáncer oncogénico, este viaje es importante. El pronóstico tiene que ver con el nivel de metástasis linfática. Estos son los conceptos que han cambiado. Entonces, yo tengo un cáncer, un tumor, puede ser 5 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 7 centímetros, no importa. Lo que tengo que saber es que hasta dónde llegó. Y eso hay que mirar los linfáticos. Y los linfáticos, ya les digo, el mediastino. Si está tomado el mediastino, ya no se opera. Eso se llama M2. Si está tomado el mediastino, no se opera. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir a ver bien el mediastino, buscar el mediastino, técnicas para evaluar el mediastino. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida. Si llegó al mediastino, ya no se opera, independiente del tumor. Puede ser 1 centímetro. Pero si ya tiene ganglio mediastino N2, no se opera. Muy bien, entonces, ojo con esto, ¿ah? El cáncer, el pronóstico, o sea, esa mortalidad a los 5 años, tiene que ver con el nivel de metástasis linfática. Lo que pasa es que antes se operaba un tumor pequeño, como 1A, pero tenía compromiso en el mediastino. Pero no se detectaba porque no había los métodos de diagnóstico. Entonces era una falsa clasificación. Por eso que teníamos alta mortalidad. Para unos estadios iniciales, teóricamente iniciales. Muy bien. El cuadro clínico, vamos a pasar rápido, los síntomas, todos lo conocemos. Si hay irritación, tos seca, si se ulcera el tumor, puede botar secreción mucosa, incluso hemoptisis. Si va hacia la pared, dolor. Si hay obstrucción, roncos sibilantes, disnea, ¿no? Extensión a la pleura, derrame, lo que hemos conversado. Si se comprime, si no bebe la cava superior, si obstruye el esófago, disfagia. Si altera el nervio recurrente, disfonía. Si altera el frénico, hipo, paciente con hipo persistente, hay que descartar tener un cáncer, ¿ya? Por compromiso del frénico. Síndrome de Claudio Bernard-Horner, ¿no? La tosis palpebral. Puede haber manifestaciones esqueléticas como la osteopatía hipertrófica o los dedos en palillo de tambor, manifestaciones neuromusculares, o sea, que no tienen que ver con metástasis, ¿eh? Si es como un paraneoplásico. Neuropatía periférica, dolores, degeneración cerebral aguda, encefalomiopatía, poliomiositis, síndrome de Hito-Lambert o la miastenia Leigh, o sea, el paciente tiene debilidad muscular. Entonces son síndromes paraneoplásicos, son no metastásicos, ¿no? Son no metastásicos. Alteraciones metabólicas, puede haber hematológicas y vasculares, dermatológicas y algunas inespecíficas, ¿no? Ganglios, puede haber por metástasis, ya, esos son compromisos ganglionar, supraclaviculares, esto ya es irresecable, hepáticas, cuando hay dolor en el hipocondrio derecho, pacientes con hipotensión, hiponatremia, eso nos habla de compromisos de las suprarrenales. Al cáncer de pulmón le gusta el hígado, o sea, se va al hígado, le gusta el cerebro, se va hacia el cerebro, le gusta los huesos y le gusta las suprarrenales. ¿Ya? Esos son y los nódulos cutáneos, a la piel, es donde hace metástasis. Pues en un paciente que hipotensión sin cuadro séptico, sin cuadro cardíaco, eso es sospecha en cáncer de pulmón con metástasis en las suprarrenales. Hematuria, si hay compromiso renal, óseo, si hay dolores, bueno, y un síndrome de hipertensión endocriniana si es que hay pues nódulos en el cerebro, ¿no? Dermatológicas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay examen imprescindible y examen complementario. Lo imprescindible es un examen de hemograma, bioquímica sanguínea, perfil de coagulación, se pueden ser sometidos a biopsias, ver siempre el síndrome de lisis tumoral, DHL, ácido úrico, calcio, fósforo. Hay que ver una radiografía de tórax, PA y lateral, ¿no? Hay una tomografía de tórax que abarque el abdomen para ver si no hay compromiso de hígado o suprarrenal, ¿no? Si hay derrame, que es una punción, ¿no? Y siempre también hacer pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? Porque estos pacientes potencialmente podrían entrar a una cirugía, y para una cirugía tenemos que saber cómo está su gasometría y cómo está su espirometría. Entonces esto es lo que siempre hay que hacer, ¿no? La radiografía de tórax nos puede permitir ver anormalidades en el ilio, en el parénquima, ¿no? Derrame pleural, ahí podemos ver cómo está ahí estas imágenes, ese nódulo en el
entonces izquierdo, esa masa, ¿no? Nódulos algo menos de 3 centímetros, masas de más de 3 centímetros, ¿no? Alteraciones paratraqueales, esa masa apical izquierda, o ese velamiento con compromiso parenquimal en la base. Este es un infiltrado retículo nodular, cosa que no se ve ahí. El síndrome del mediastino quieto, ¿no? Un velamiento total. Acá hay líquido, sí puede haber líquido, pero también hay atelectasia, hay componente parenquimal. Y ya saben que eso es sinónimo de cáncer, ¿no? O una disminución parcial, eso es obstrucción de un bronquio lobar superior, ¿ven? Ahí está, el apical, y eso nos da esa disminución del velamiento en el ápice izquierdo. Igual, lesiones para ileal, todo eso nos ayuda a la radiografía, ¿no? La tomografía es obviamente mejor que la radiografía, ¿no? Hay que hacerla, que abarque abdomen, nos va a permitir valorar estructuras parenquimales o estructuras vecinas, y también nos permite guiar tomas para punciones percutáneas como una bipa, ¿no? Y también para valorar la punción del mediastino, el PAD, o sea, punción aspirativa transbronquial. Esta es una herramienta para ya ir estudiando el mediastino, los ganglios del mediastino, ¿no? Decidir la mediastinoscopía y también para estratificación del cáncer broncogénico. Entonces, la tomografía es un elemento importante para hacer esta viaje, ¿no? Tanto por ella misma, por el tamaño del tumor, por la presencia de los ganglios, la presencia de metástasis, y también nos da utilidad para hacer otras muestras, como para tomar de diagnóstico del tumor, como la bipa, o planear una mediastinoscopía o una punción aspirativa transbronquial. Estas son imágenes, cuando son nódulos redondos, como el primero, generalmente pueden ser benignos, o cuando son poligonales también suelen ser benignos, ahí no se llega a leer. Lo demás, cuando son lobulados, espiculados, indentadas, o contienen un signo del halo, generalmente son malignos, ¿ya? Entonces es importante conocer esta estructura de estos nódulos pulmonares. Ahí tenemos, y el nódulo, cuando es vidrio esmerilado, pequeñito vidrio esmerilado, puede ser un estadio inicial, que se llama la hiperplasia adenomatosa típica. Vidrio esmerilado pequeño, alrededor de 5 milímetros, hiperplasia adenomatoidea típica. Este es un estado, en 25% se puede convertir en cáncer. El otro 25 y 50% puede desaparecer, ¿no? Y luego viene un cambio. Cuando va creciendo y va haciéndose subsólido, generalmente puede ser maligno. Subsólido, o sea, subsólido es vidrio esmerilado y sólido. Y sólido cuando ya todo es denso, ¿no? Esos son generalmente malignos. Entonces, un nódulo tiene que irse viendo su tamaño, el tamaño, la característica, si es vidrio esmerilado, y el componente sólido. Cuando es mixto, se llama subsólido. O sea, tiene vidrio y sólido. Y cuando es sólido, ¿no? Entonces, los sólidos, gente, son malignos. Los nódulos, cuando son menos de 5 milímetros, hay que observarlos cada 1 o 2 años. De 5 a 7 milímetros, 1 año. Y cuando son más de 8 milímetros, hay que intervenir. No hay que dar más tiempo. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? Menos de 5 a 8 y más de 8 milímetros. Yo tengo un paciente con 8 milímetros, 9 milímetros, intervengo, le hago todo. Si es 5 milímetros, vidrio esmerilado, pues una hiperplasia adenomatoidea típica, le digo, esperemos 1 año. ¿Ah? A eso se refiere. Y esto es más o menos lo que les he dicho. Hiperplasia adenomatoidea típica, vidrio puro, y luego puede ver vidrio sólido, subsólido, y ya comienza a ver el adenocarcinoma. In situ, mínimamente invasivo, ¿no? O cuando ya es sólido, el adenocarcinoma puro. Ahí tenemos lo que es una lesión, vidrio esmerilado, como esta de acá, vidrio esmerilado. Si le hace la biopsia, es de la hiperplasia adenomatoidea, ¿no? El adenocarcinoma in situ, vamos a ver, componente también en vidrio, no mucinoso, bien sobrevida 100%, ¿ah? Si se interviene en estas etapas tempranas, 100%, ¿no? Las biopsias, acá ya es subsólido,
subsólido, puede ser todavía un adenocarcinoma mínimamente invasivo, sobrevida 100%. Pero cuando se tiene, esto no se ve en la radiografía, se ve en la tomografía. Son detección de enfermedades tempranas, los nódulos, ¿no? Se hace la biopsia, cuando es más de 5 milímetros, el componente sólido, predomina el sólido, como dice ahí, y lo más probable es que sea un cáncer, ¿no? Entonces, un cáncer. Los complementarios, la citología de esputo, punción transtorácica, el EBUS, mediastinoscopía, gamografías, tomografía cerebral y el PET, ¿no? Ese es para completar esta viaje. De acá dos cosas quiero rescatar, la mediastinoscopía y el EBUS, que es para ir a ver el mediastino. Ya dije que el mediastino tenemos que identificarlo si está libre o no de cáncer, ¿no? La broncoscopía es un estudio que ya muchos han visto. Cuando hay lesión directa, hay alto rendimiento. Cuando no hay tumor, el rendimiento baja. Obvio, porque no vemos, ¿no? Si vemos un tumor, vamos y lo biopsiamos, 90%. Si no lo miro, solamente el hago, entonces baja el rendimiento, ¿no? La broncoscopía, como se puede ver, la mucosa ulcerada, infiltrada, tibiada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un nódulo arriba en el ápice izquierdo, acá. Entonces, acá no voy a ver nada, pero yo puedo hacer uso, ahí está el tumor apical, yo puedo hacer uso de la fluoroscopía. Con la fluoroscopía me guío y puedo hacer una biopsia. Entonces es un elemento, una biopsia guiada por fluoroscopía. Y hago la biopsia y me salen células pequeñas. El tratamiento es quimioterapia, no va a cirugía. Si fuera un broncogénico, iría a cirugía, no, va a quimioterapia. Por eso es importante tratar de tomar las muestras de todas maneras y con los mejores recursos que tengamos, ¿no? Además tenemos otras cosas más en la broncoscopía, la autofluorescencia. Esto es un elemento como por ejemplo la colposcopía en las mujeres, son cambios de la mucosa, ahí no podemos ver esos cambios de la mucosa con la autofluorescencia y tomar biopsias de esas zonas para poder detectar lesiones tempranas, ¿no? Lesiones tempranas, metaplasia, cáncer in situ, ¿no? Como da esa fluoroscopía, ¿no? Hay nódulos, eso es en la vía aérea, hay nódulos pequeños, es difícil, entonces ¿qué se hace? Se puede usar la navegación. La broncoscopía con navegación es un sistema en el cual lo que me han visto hacer broncoscopía, tenemos una camilla, pero es una camilla que tiene es como un planar, con ondas electromagnéticas, eso que está estrechado. Tiene la tomografía que está acá insertada en el equipo. Entonces la tomografía va a decir dónde está ese nódulo, en qué zona del pulmón. Y eso está representado en esa. Hay una lámina, hay una banda, una lámina que está ahí y tiene traductores ahí. Entonces lo va a ubicar en tal zona. Es como un GPS. Eso se llama electronavegación. La navegación. Entonces yo, como ustedes han visto, uno entra algún microscopio, ¿sí? Y en un momento dado llego al lóbulo superior, donde ya no llego más porque tiene 5 milímetros, ahí me quedo apuñado y meto una sonda. Aún no me han visto hacer escobionatas, biopsias. Es del grosor de eso, que son 2 milímetros, y se puede llegar hasta la parte final del pulmón. Y te comienza a guiar, como un GPS, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, retire, hasta que llegas al sitio y bueno, pues te sale una luz, ¿no? Te sale una luz, ahí llegaste, y ahí tomas la biopsia. O sea, es la electronavegación. Esos son avances para. Entonces, la broncoscopía convencional, la que nos han visto hacer, tiene dos cosas interesantes: la autofluorescencia para vía aérea y la electronavegación para lesiones periféricas. Eso en cuanto a broncoscopía. El estadiaje es mirar el mediastino. Tenemos que ver el mediastino. El mediastino lo podemos ver esta es la clasificación, la octava clasificación. Yo la dejo ahí. La diferencia que ha habido es cambiar el T1. El T1, 1A, 1B, 1C. Entonces, antes el T1 era tumores menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros. O sea, era el T1. Eso lo han cambiado. T1 es menos de 1 centímetro. T1B, 1 a 2. Y el T1C de 2 a 3. ¿Ya? Entonces es importante ver eso.
Cuando es T1A, por ejemplo, ese es difícil que dé lesión al mediastino, es difícil. En cambio, el T1B, el T1C sí pueden dar. Entonces, en eso sí tengo que ser muy exquisito en el mediastino. A eso se refiere estos avances que hay. Igual han desglosado el T2A con el T2B, menos de 3 a 4 y de 4 a 5. Entonces, ha sido, se ha trabajado el T1, se ha trabajado el T2, desglosando el T2A y T2B. Esas son las diferencias que hay en la octava edición. Está por salir el próximo año la novena edición. Entonces acá, cuando vemos los estadios, miren, la sobrevida en el T1A 92%, T1B 83%, T1C 76%, T2A 67%. Caímos casi como en el año 1997, pero ya se ha ganado acá. ¿Ya? Entonces, cualquier tipo de tumor tiene que ir con un estudio de negatividad en el mediastino. ¿Ya? Y para eso, para el mediastino, en un momento usamos el PET, la tomografía con emisión por positrones, ¿no? Si es negativo, se iba a toracotomía, y si es positivo, a mediastinoscopía. Eso acaba de cambiar. Positivo o negativo, se va a mediastino, se va ya no a mediastinoscopía. Eso fue un gol estándar antes, ahora se va a EBUS. Esos son la carina, cuando se ve como puede haber ganglios. Entonces, esto nace, lo que hacemos todavía acá, es hacer una punción aspirativa a los ganglios. Uno conoce los ganglios, una aguja, perfora el bronquio, es todo el mapa ganglionar, perfora y puede tomar una muestra. Hay que conocer mucho la anatomía, ¿no?, para tomar esas muestras. Con aguja, la punción aspirativa de Juan. Eso mejoró y viene el endoscopio con un eco. Y de esa manera podemos ver los ganglios. Y hay que pinchar los ganglios con una aguja. Y hay que tener al patólogo al lado. Y el patólogo al lado te dice que hay tejido linfoide, que hay linfocitos. Y además, hay puro linfocito. O sea, no es solo sangre, porque puedes pinchar mal los vasos del ganglio. Si tienes contenido de linfocitos, tienes que hacer como 7 o 8 muestras. No hay tumor, está libre ese ganglio de cáncer, está libre. Pasas a otro ganglio y así vas mapeando todos los ganglios. En uno sí, acá hay cáncer. 3, 4 células cancerosas, ahí paras. O sea, ahí es un N2, ese paciente no se opera, ¿no?, independientemente del T, o sea, T1, T2. Pero ojo que el T1A casi no tiene lesiones. El T2, o sea, yo tengo un T2B, un T2C, tengo que hacer la mediastinoscopía. ¿Por qué? Porque puedo caer, si quiero mejorar a ese paciente su supervivencia. Entonces, a eso se refiere el EBUS, ese es el EBUS. Entonces, eso nos ha llevado a esta clasificación, ¿no? Estadio 0, estadio 1A, 1B, estos son quirúrgicos, los pacientes pueden ser quirúrgicos, ¿no? Después del 2 ya no son quirúrgicos, ya son tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces A tiene ganglios en el mediastino, como pueden ver, ¿no? Tienen ganglios y estos ya no se van a operar. Entonces, la sobrevida, ¿no?, el 1A 92%, ¿no? 1A, estadio 1A2 83, 1A3 ya les dije 77%, ¿no? Muy bien, entonces estos son lo que hay. La terapia farmacológica también ha tenido un gran avance y los tratamientos tienen que ser guiadas, ¿no? Hoy en día ya no hay esas recetas como antiguamente, como docetaxel, paclitaxel, cisplatino, sino se hace de acuerdo a la mutación genética, ¿no? Y de acuerdo a la mutación genética, miren, esto es lo que les decía, ¿no?, cómo ha mejorado la sobrevida de 53% a 77% y de 47 a 71, ¿no? Y con la última clasificación hemos mejorado hasta 92, 83, 76. Y la novena va a mejorar todavía, ¿ya? Y esta es la caracterización molecular de las células no pequeñas. Esto es lo que dice el patólogo, pero esto es lo que dice la pieza de la biopsia con el estudio molecular, con el estudio de genes, y el tratamiento se puede orientar de acuerdo a los marcadores, ¿no?
todos los factores de crecimiento epitelial, endotelial, el LK, el P53. Entonces, de esa manera se puede dar una terapia. Cuando se da una terapia dirigida, la sobrevida es mayor. Y para eso necesitamos pues, caracterizar molecularmente al cáncer oncogénico de células pequeñas, ¿no? Y que ahí tenemos las drogas, cuando hay mutaciones en el GFR, erlotinib, ¿no? Afatinib, cuando es el LK, el crizotinib, ¿no? Cuando es el BAF, el bemorrafenib, ¿no? Depende, ¿no? O sea, la idea no es tener los nombres, simplemente que hay que hacer una caracterización para tener un tratamiento más oportuno. Entonces acá los avances son en caracterizar bien con la tomografía los nódulos, ver el tamaño, ver la consistencia, si es vidrio si es subsólido o si es subsólido. Menos de 5 milímetros se puede esperar cada 2 años, de 5 a 7 un año, y más de 8 hay que intervenir, ¿no? Hay que intervenir. No tenemos esos avances acá todavía para poder usar una broncoscopía, la autofluorescencia para lesiones tempranas o la electronavegación para estos nódulos, ¿no? E incluso hoy en día lo último que hay en cirugía en esto, no lo he puesto acá, pero es una broncoscopía, como son nódulos 5, 7, 8 milímetros, son pequeños. Es un broncoscopio que tiene, así como hay un EBUS, y se hace el diagnóstico, se sabe la zona. Ese tiene sale un aparato como una cuchilla, y agarra y como la licuadora, como un extracto, corta, o sea, como un túnel, como una tuneladora. Salen dos agujas y que se giran. Entonces se lo lleva todo y lo aspira, y luego tapone y hace hemostasia. Entonces se puede sacar, ya no hay necesidad de hacer lobectomía, sino sacar esa lesión. Bueno, ya incluso hasta con robótica, ¿no? Para tener mayor precisión. Entonces, en algún momento se va a dejar de hacer la lobectomía, que es todavía el tratamiento de gol estándar en los pacientes con lesiones tempranas. Lo mejor es sacar todo el lóbulo, pero ojo que hoy se está haciendo, no sacando el lóbulo, sino tratamientos locales, pero ayudado con robótica, con todo lo que les he dicho, más la robótica. Muy bien, jóvenes, con eso hemos terminado. Otro punto. Mañana tenemos clases. Mañana sí podemos empezar un poco antes, ¿sí? 2:15 para hacer lo de enfermedades ocupacionales. ¿Ya? 2:15 entonces.